Hola chicos, ¿cómo están? En nuestra práctica de laboratorio de hoy vamos a cubrir las reglas de cuantificación. ¿Sí? Vamos a utilizar el Fitch, pero entonces en el Fitch vamos a utilizar precisamente estas de acá, ¿sí? Las reglas de cuantificación. Aquí hay varias de ellas, ¿ok? De hecho aquí están todas. Entonces, fíjense bien. Nosotros tenemos dos reglas que de hecho las comentamos en clase hace unas 2 semanas más o menos, que son reglas bastante obvias. ¿Está bien? Yo puedo pasar de decir algo, fíjense, veamos esta. Yo puedo pasar de manera muy sencilla a decir algo particular de algo universal. ¿Sí? Si digo, no sé, todas las personas tienen una cédula de identidad, puedo llegar a decir que una persona específica tiene una cédula de identidad. Entonces quiere decir que, en general, pasar de lo universal, pasar de esto a decir algo específico de alguien, es algo muy sencillo. ¿Sí? O sea, es una regla realmente simple. Entonces, esta es la notación de The Logic Book. ¿Ok? Esta es la notación de The Logic Book. Esta es la notación de Logic in Computer Science. Y esa es la notación del Fitch. Entonces, es simplemente cosa que revisen la notación. Pero la idea de la regla en verdad es bastante simple. En el Fitch, fíjense entonces cómo funciona. Si tengo una premisa o un paso en la demostración que tiene un cuantificador universal, en el Fitch es el A y el existencial en el Fitch es el E. ¿Listo? Entonces por eso se le dice a E. Entonces si tengo algo universal, en algún paso yo puedo sacar algo específico, ¿sí? Como por ejemplo en este caso que les estoy poniendo aquí. Tengo una fórmula universal y de ahí puedo sacar entonces una fórmula específica, ¿sí? Digo por ejemplo algo sobre, digamos, todos los números naturales. Digo, por decir esto, yo puedo decir, por ejemplo, que esto se aplica, que la propiedad que estoy hablando acá se aplica, no sé, al número 5, por decirlo. Bien, aquí tienen ejemplos. Este es un ejemplo bastante simple. Es bueno, si necesitan parar el video y examinar el ejemplo, perfecto, lo pueden hacer. Aquí hay otro todavía más simple. Este es interesante. Fíjense que cuando yo estoy diciendo esto, yo puedo aquí eliminar por cualquier variable, por cualquier constante. ¿Sí? Puede ser PA, puede ser PDB, etc. ¿Sí? Si tengo una que tiene dos variables, por ejemplo, para todo X, vamos a rodar esto un poquito, para todo Y. Si tengo una que tiene dos variables, para todo X, para todo Y, y digamos que aquí estoy diciendo f de XY, esto es una relación, por ejemplo, podría ser la relación X mayor que Y. ¿Sí? Un predicado que tiene dos variables. Entonces, siendo esto así, yo puedo eliminar y decir algo específico, digamos, de A y B. ¿Sí? En este caso sería, por ejemplo, que 5 es mayor que 3. ¿Sí? Pero también, como no hay ningún tipo de restricción en cómo eliminar las variables, yo también podría hacer esto. ¿Sí? Eliminarlo por las dos. Obviamente esto va a ser, para cualquier número natural, esto va a ser falso. Pero si yo escojo este, por ejemplo, yo entonces sí podría decir esto. Lo cual está bien porque estoy incluyendo la igualdad. Es decir, se puede eliminar por variables diferentes por la misma variable. Entonces, este ejemplo ilustra este caso. ¿Sí? Uno puede hacer la eliminación, digamos, por supuesto, hay que ver el valor de verdad de la proposición, pero uno puede hacerlo sin restricción. La otra regla, y aquí hay una explicación todavía más detallada, igualmente si necesitan detener el video y ver esto con calma, pues hagan. Ahora tenemos la otra regla, que es la regla existencial. La existencial también es en verdad sumamente simple. ¿Sí? La regla existencial es sumamente simple. Si yo, por ejemplo, tengo, digamos que tengo un cierto número natural acá, yo de ahí puedo pasar a decir que existe al menos alguno que es natural. ¿Sí? Si tengo una persona, no sé, que tiene una camisa roja, puedo decir de acá que existe al menos alguien que tiene una camisa roja. Entonces esta regla es bastante sencilla también. Esta es la notación del Logic Book, la notación de Logic in Computer Science, y esto es lo que hace el Fitch. ¿Sí? Fíjense entonces que es una regla de E-I. ¿Okay? Introducción de la existencial. Si tienes acá esta, que equivaldría por ejemplo a este caso, o equivaldría a este caso, entonces bueno, de ahí tú puedes en un cierto paso extraer el existencial,
que es este que vimos aquí y este que vimos aquí, utilizando ahí, y ahí solamente necesitas un paso. Aquí tienen algunos ejemplos. Fíjate que este es un ejemplo también igualmente simple. Aquí esto no tiene restricción, es decir, si yo digo, por ejemplo, si yo, como en este caso, tengo una relación consigo misma, una relación reflexiva, yo puedo empezar a introducir acá de distinta manera como aparece en este ejemplo, f existe un y, f de ya, o puedo introducir directamente el existe un y ambas las voy a simbolizar por la misma, la voy a sustituir por la misma. Entonces este ejemplo es interesante, detengan el video si necesitan verlo. Igualmente este, que es un poco más largo, este ejemplo es sumamente interesante, entonces estudienlo un poquito. Esas son las reglas, digamos, cuyo contenido es muy simple. El esfuerzo que les queda es ver la notación, cómo se usa, ¿sí? Y utilizarla de la manera correcta. Ahora, las otras dos reglas que ya no son tan obvias, de hecho no son obvias en lo absoluto, son precisamente estas de acá. Sí, por eso se las puse. La introducción de la universal y la introducción y la eliminación de la existencial. Entonces nosotros hoy solamente vamos a ver la primera, o sea, esta. Vamos a concentrarnos en esta hoy. Y después, el día lunes, vamos a ver la otra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta? Bueno, fíjense que esta regla hay que saberla plantear bien. Si uno no la plantea bien, simplemente es falso. O sea, falso que yo diga, es falso que yo, por ejemplo, diga aquí esto, y de aquí pase a decir esto. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que yo visto una chaqueta gris, a decir automáticamente que todo el mundo viste chaquetas grises en todo el mundo. O sea, eso no es cierto, ¿sí? De decir, por ejemplo, que hay un cierto número acá natural, yo no puedo llegar a decir, por ejemplo, que todos los números son de cierto tipo, o que, por ejemplo, todos los números son naturales, ¿sí? O sea, tendría que tener cuidado entonces, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, el paso así simple de algo específico a lo general, pues es obviamente erróneo dicho de esta manera. El paso de aquí para acá sí se puede hacer siempre y cuando se trate de un individuo genérico. ¿Sí? Yo les puse, hasta donde recuerdo, un ejemplo de una fábrica de botellas, por ejemplo, una fábrica de cerveza o de una bebida, en la cual, para hacer el proceso de calidad, el proceso de control de calidad, típicamente, ¿cómo se hace? Ponérselo por aquí. Control de calidad. Me parece un buen ejemplo. El proceso de control de calidad se hace precisamente cuando la persona que hace el control llega a la fábrica y toma, digamos, un objeto cualquiera. Toma una botella, ¿sí? Entonces, la botella que va a tomar es una botella genérica. Es cualquiera arbitraria, y es ahí donde está lo interesante. Es cualquiera y es arbitraria. Es decir, no se trata de una botella preparada especialmente para el proceso de calidad, sino se trata de elegir al azar cualquiera. Entonces, al elegir al azar cualquiera, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que si esa botella tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, si esa botella, digamos que tiene un cierto tamaño, si esa botella tiene una cierta cantidad de líquido, si la composición química es de cierta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier propiedad que tenga va a ser las mismas que van a tener las otras botellas en la fábrica. O sea, quiere decir que cualquier cosa que yo diga de este individuo arbitrario, lo podré decir de todos los otros individuos. Así es como, por ejemplo, se hacen los censos. O se hace mucha de la inferencia estadística, de hecho. Se hace de esa manera. Es decir, yo tomo un individuo sobre el que no estoy suponiendo nada, o sea, un individuo arbitrario, y si ese individuo es realmente arbitrario, es cualquiera, por eso le puse aquí, ¿sí? Si ese es cualquier individuo, entonces lo que diga de ese individuo también lo puedo decir del resto de los otros. Entonces, eso es todo lo que estamos diciendo acá. Entonces, por eso la restricción. Fíjense, en el Logic Book aparece muy interesantemente dicho. Tengo una constante que me está sustituyendo la variable, de ahí puedo decir que todas
cumplen esa propiedad. Sobre la base que A no ocurre o no aparece en ninguna asunción abierta. Quiere decir, no hay nada especial que tenga la botella en la fábrica. Y por el otro lado, A no aparece en la conclusión. Claro, si aparece en la conclusión, pues digamos, si aparece en la generalización, entonces es algo especial que estoy diciendo de la botella, ¿eh? Aquí es exactamente igual. Esto es lo que ellos llaman una variable fresca. Es decir, una variable sobre la que no hay absolutamente nada especial dicho. Si asumiendo esta variable dentro del box de la asunción, obtengo la propiedad, entonces puedo decir. Y esta x0 solamente funciona aquí. Fíjense que el equivalente a estas dos restricciones en Logic and Computer Science es, digamos, implícito. Lo implícito es que x0 solamente está dentro de la caja y no puede salir de la caja. Es la idea. Y acá en el fetch, que es el que ustedes van a utilizar hoy aparece esto acá, un flag. O sea, aparece el individuo del que yo estoy diciendo algo. De aquí, es decir, dado este paso, donde tienen un individuo, ustedes entonces tienen acá la propiedad aplicada a ese individuo. O sea, el equivalente a esto acá. ¿Sí? El equivalente a esto. Y de ahí pueden generalizar. Y esta es la justificación. Pero entonces miren esto. Donde T no ocurre acá, ni en ninguna línea or in any available to line M. ¿Sí? La línea M es esta. O sea que básicamente es la misma idea que hemos dicho antes. Está solamente en el box o no tiene nada especial. Aquí, entonces, está la explicación que da Logic and Computer Science. Y la explicación es bastante buena. Quisiera que la vieran con detalle. Ahí tienen la página 110. Pueden buscar el libro o pueden parar el video. ¿Listo? Entonces, hoy vamos digamos, a restringirlo a ejercicios que tengan esta primera. Que esta es una idea en verdad sumamente simple, sobre todo con el ejemplo, creo, de la fábrica en la cual tú vas a hacer control de calidad y tomas cualquiera, pues es un ejemplo sencillo. Fíjense que el ejemplo no funcionaría si cuando la persona va a hacer el control de calidad, resulta que el dueño de la empresa le ha preparado una botella especial, mucho mejor que las demás, con un contenido mucho mejor, y es esa la que él hace, es esa la que él toma para el control de calidad, ¿ves? O sea, quiere decir que en ese caso, el caso en que el control de calidad no funciona, es cuando el individuo tiene algo especial. Entonces, hay alguna propiedad, vamos a decir que hay alguna propiedad G que tiene este individuo y que en cambio los otros no la tienen. ¿Ves? Los otros no la tienen. Entonces, claro, en este caso no funciona. Es una botella preparada, o sea, esto es un mal control de calidad. El control de calidad entonces funciona si tienes una donde todas las propiedades, ¿sí? Cualesquiera propiedades aquí las tiene cualquiera de los otros individuos. Entonces, claro, aquí sí funciona porque es un individuo genérico, que es lo que es importante, ¿sí? Bueno, entonces en la práctica de hoy vamos a hacer trabajar con el fetch. Vamos a trabajar con el fetch con estas tres que les dije. Con las dos que son simples, ¿sí? Es decir, con la universal, con la AE, con la EI, y vamos a trabajar con la primera, con la AI. ¿Sí? Esas tres. ¿Okay? ¿Okay? Ahí, entonces, se las listo aquí. Ahí. ¿Okay? Estamos hablando del fetch. Y estamos hablando de AE y EI. AE y EI. Estas son las tres entonces. AE, EI y AI. Estas son las tres. Y vamos a trabajar con estas tres en el fetch. Y el día lunes, entonces trabajamos con la que nos faltaría, que sería la segunda aquí, con la EE. Con la EE y con reglas derivadas, con otras. Hay otras reglas derivadas que por ahora pues no harían falta. ¿Listo? Entonces eso es todo. Eso va a ser entonces todo por hoy. Y el reporte, entonces el reporte de la práctica va a ser el reporte de estas tres. Bien, voy a ponerlo acá. El reporte. Hoy vamos a hacerlo entonces por equipos
de entre 2 y 3 personas. ¿Listo? Más personas no, pero entre 2 y 3 está bien. Entonces hacemos el reporte, vamos a hacerlo con pantallazos. ¿Sí? Pantallazos. Y yo hice una, creo que se los dije en clase, me lo pueden mandar por el email, pero me lo mandan por el email a la cuenta que les dije. ¿Sí? No al email corriente, sino a la cuenta que yo les di anteriormente, que esa es la que sí funciona. Déjenme ver si le encuentro acá la dirección para ponerla adecuadamente. Bueno, la dirección es esta. Entonces, esta práctica, este reporte, envíenmelo no a cualquier email, tampoco me lo tienen que imprimir, sino me lo envían acá, porque vamos a trabajar con pantallazos, ¿sí? Son los pantallazos de las demostraciones que van a hacer. Entonces esta es Serpa Logic Lab gmail.com. ¿Listo? Ustedes me la envían aquí. Y entonces esta vez se pueden ahorrar pues la impresión. Directamente yo la veo en el correo. Entonces con ese que son equipos entre 2 y 3 personas. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en la práctica.